sea los toque, los bendiga, le dé paz, le dé favor, le dé triunfo, les entregue grandes bendiciones, que su presencia los toque y le dé una victoria extremadamente grande. Que sea su presencia transformando, bendiciendo, ayudando. Que el fiel amigo siempre esté presente para que la paz invada tu corazón, para que el Espíritu Santo esté en tu vida, para que su presencia traiga bien, traiga favor, traiga victoria, derrame grandes bendiciones, traiga la victoria que ella necesita, que sea Él tocando, transformando, liberando, ayudando, que se manifieste la bendición en tu vida, que el Espíritu Santo toque tu corazón, que hoy te llenes de su presencia, hoy te llenes de su gloria, hoy su gloria venga a transformarte, liberarte, ayudarte, darte paz, darte la victoria, derramar la bendición que como hijo de Dios buscas. Busca su presencia, crea su presencia, ríndete a su presencia y confía que Él está presente para bendecirte, presente para darte paz, presente para que todo fluya en victoria, presente para que la bendición cada día sea mucho más abundante en tu vida. Sé bienvenido a esta iglesia profética, Casa del Restaurador. Bendice tu vida. Bendecimos tu vida desde la nación donde estás conectado, de la nación donde nos contactas para nosotros seguir bendiciendo tu vida, orando por tu vida y declarando que nuestro Cristo vive para que veas el poder de su presencia. Su presencia es real, es maravillosa, es poderosa y viene a salvar tu vida, tocar tu vida, librar tu vida y dar un gran milagro a una vida que cree y confía al poder de su presencia. Así que confiemos en la presencia del Creador y creamos, si Él está por ti, ¿quién contra ti? Seguimos con esta buena serie, Escogidos para su propósito. Vamos hoy en la quinta parte. De verdad, el Señor es bueno, que nos permite ser de mucha bendición para tu vida, poder bendecir tu vida, poder decretar que nuestro Cristo vive para bendecirte, vive para darte victoria. Hoy estaremos hablando cuando el enemigo se une contra ti. Cuando el enemigo se une contra tu vida, se une para dañar tu vida, se une no para cantar el cumpleaños, sino para entorpecer los proyectos y los planes que el eterno Dios ha preparado para tu vida. Algo que hemos estado hablando en estas 5 semanas es hablando acerca de la vida de Gedeón, poder ver su llamado, cómo Dios lo llamó, poder ver cómo Dios lo ungió, poder observar cómo Dios lo llamó varón esforzado y valiente, poder ver de que derribó el altar a Baal, el altar a Acera, presentó un sacrificio al Señor, el ángel de Jehová se le apareció. Ahora podemos ver a un Gedeón que está tocando el cuerno, que está llamando, que está convocando al pueblo, a un Gedeón que está llamando a la guerra, a un Gedeón que está llamando al pueblo para que salga de la pasividad y se levante para pelear, para batallar, se levante para creer que nuestro Señor y Salvador Jesús reina para darte la victoria en estos tiempos que son tan difíciles. Él reina para que tu vida tenga victoria, Él reina para que tu vida tenga gran bendición. Por eso Él quiere llevar tu vida, Él quiere traer un gran milagro a una vida que le cree, le bendice. Dice Jueces 7:33, dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiesitas
se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablares esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Qué tremendo. Algo que podemos observar es la forma tan maravillosa como vemos como Gedeón consulta al Dios Todopoderoso, consulta al eterno Dios, consulta al Todopoderoso Creador, consulta al que todo lo puede, consulta al que todo lo hace, consulta a aquel que tiene el poder para darte la victoria, consulta a aquel que tiene el poder para bendecir la vida, ayudar la vida. Es fuerte poder ver cuando alguien tiene un llamamiento, cuando hay un llamado en tu vida y el enemigo sospecha de que en ti hay fruto, de que en ti hay un llamamiento divino, de que en ti hay algo grande que Dios va a hacer a través de tu vida. El enemigo no se quedará de brazos cruzados. Esto había llegado a oídos de todos estos madianitas y todos estos amalecitas, lo que Gedeón estaba haciendo. Este altar que Gedeón había derribado era conocido por los amalecitas, era conocido por estas tribus, eran conocidos por ellos, debido a que esto le daba cierta seguridad al padre de Gedeón. Y Gedeón sabía que lo que su padre hacía no estaba bien, pero su padre lo hacía para poder proteger sus intereses. Él había caído de una manera donde su fe la había contaminado, la había mezclado, había caído en un sincretismo. Tengo a Dios, pero tengo ciertas creencias. Creo en Dios, pero yo aún sigo guardando estas ciertas cosas. Y eso pasó con el padre de Gedeón. Y esto había llegado a oídos de estos amalecitas, había llegado a oído, y que ellos se reunieron para hacer la guerra a Gedeón, porque ya se podía observar que en Israel se estaba levantando un líder para hacer la guerra. Se estaba levantando un líder para levantarse contra sus vidas. Se estaba levantando un líder que venía contra sus vidas. Y ellos tenían que hacer algo, no van a quedarse de brazos cruzados. Tienen que reunirse ahí en contra. El enemigo se unió en un consejo para atacar. El caso de Abraham, vemos cuando Abraham peleó con Kedorlaomer y un consejo de naciones, 5 naciones, y cómo Abraham se levantó para libertar a su sobrino Lot, a su esposa y a sus hijas, que habían caído en manos de estas naciones. Y sin embargo, Abraham se levantó creyendo en el Todopoderoso Creador. Abraham creyó que su Dios es un Dios autosuficiente, todopoderoso, para darle la victoria. Tomó los 318 hijos esclavos que habían nacido en su casa, entrenados por él en la guerra, en la batalla, y salió contra ellos. Y lo más tremendo es que Dios peleó en favor de Abraham. Es tremendo cómo Dios peleó a favor de Abraham.
vemos el impacto del poder del eterno Dios. Peleó a favor de Abraham y le dio la victoria derrotando a Kedorlaomer y a estos otros 5 reyes. Los destruyó, destruyó su ejército y capturó a sus reyes, mostrando que para el eterno Dios Todopoderoso no existe nada imposible. Por eso nuestro Dios hace lo que Él quiere. Lo que Él está buscando es un corazón que tenga fe. No una fe de momento, sino una fe que con el pasar del tiempo se fortalece. Con el pasar del tiempo cree que Dios tiene un propósito, tiene un llamado para su vida. Dios tiene una misión especial para su vida. Pero mientras acontece este gran evento, la persona se prepara, busca, ora, ayuna, vigila, estudia la palabra. Pueden entrar a un buen instituto bíblico con una sana doctrina para entrenarse mucho más en la palabra. Pero es importante poder prepararse. Gedeón tocó el cuerno. Cuando aquí habla de cuerno, habla del shofar. El shofar era utilizado en la guerra. El shofar también era convocado en las diferentes fiestas que tenía Israel. El shofar era una alarma. El shofar llamaba al pueblo al arrepentimiento. El shofar llamaba al pueblo para obtener la victoria. El shofar llamaba a una batalla espiritual. El shofar era una trompeta, un cuerno de carnero que sonaba para que el pueblo estuviera alerta. Y había diferentes tipos de melodías que sonaba este shofar. Y el pueblo sabía identificar bien a qué se refería con esta melodía que expresaba este shofar. El shofar, podemos ver que proclamaba que Dios, el eterno creador, es el rey del universo, creador de los cielos y de la tierra. El shofar proclamaba la llegada del Mesías. El shofar proclamaba que es tiempo de vivir en santidad, en integridad, en rectitud, buscando la presencia del Creador. El shofar proclamaba de que era un llamado a la oración, al ayuno, a la intercesión. El shofar es la voz de Dios entre lo divino y lo humano. El shofar era el despertar del alma y conectarla con el todopoderoso Creador. Y fue lo que hizo Gedeón. Accionó el shofar. Y en este accionar convocó a las tribus de Israel. Y empezaron a aparecer todos los hombres dispuestos para una guerra, dispuestos para una batalla, dispuestos para pelear, dispuestos para decirle a Dios: heme aquí, envíame a mí, yo iré, Señor. ¿Quieres ir a hacer la buena voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a tomar el llamado? ¿Estás dispuesto a apartarte del mundo y vivir para el eterno Dios Todopoderoso? ¿Estás dispuesto a vivir una vida llena de unción, de poder, de autoridad? Había un llamado, había una proclama, y era que Gedeón estaba llamando al pueblo. Israel, durante todos estos años, 7 años, había estado en manos de estos amalecitas, de estos moabitas. Era fuerte lo que Israel había enfrentado, al punto de que estas tribus, que podemos ver que son demonios, enjambre de demonios, potestades de demonios, legiones de demonios, cortas de demonios, lo arrasaban todo. Se llevaban todo el trigo, se les llevaban toda lo que era, todas las ovejas, todo el ganado, lo dejaban sin alimento, los despojaban. Pero Dios vio el corazón de Gedeón. Dios ve tu corazón, que va a ser un corazón fiel y firme, y que estás dispuesto a aceptar su llamamiento, y que estás dispuesto a creerle a Él.
y que estás dispuesto a decirle: Dios, te creo, te amo, te busco, te bendigo, te exalto y sé que tú eres bueno. Entonces, cuando vemos que el enemigo se reúne, es una señal inminente, es un indicador espiritual profundo que tú representas una amenaza. Aquí Gedeón representaba una amenaza y por eso todas estas tribus se reúnen. El enemigo había detectado un fruto, había detectado un salvador, había detectado un elegido, un escogido para libertar a Israel. Había detectado que en este hombre había un gran potencial, había un propósito divino en su vida. Y el diablo se había reunido en consejo para impedirlo. El enemigo va a buscar impedir. Por eso tú dices: ¿por qué tengo tantas trabas en mi llamado, en mi vida cristiana? ¿Por qué tengo tantas trabas? ¿Por qué me pasan tantas cosas? El enemigo busca impedir que tú cumplas tu llamado. Nunca te canses de Dios. No reniegues por todo lo que te pase, darle gracias al Señor. Todo lo que pasan los hijos de Dios, todo esto contribuye para un gran bien en sus vidas espirituales. El Eterno quiere traer un gran milagro a tu vida, pero tu vida debe estar centrada y dada a su presencia, creyendo que Él te va a dar la victoria. Por eso estamos viendo a un enemigo múltiple que se ha levantado. Y estos enemigos se levantan unidos para impedir tu llamado. Y estos enemigos mostraban un furor, una ira, una rabia. Y veían en Gedeón una gran amenaza para sus planes de seguir gobernando a Israel, de seguir despojando a Israel y siempre tenerla en la pobreza, en la miseria. El diablo no quiere que tú prosperes. El diablo no quiere que las naciones prosperen, y si prosperan, quiere que las naciones sean ateas, sean contrarias a Dios. Porque sabe que las naciones prósperas, la gente es contraria a Dios. Cuando Dios te prospera es cuando mucho más temor debes de tener. Y es cuando más debes de buscar su presencia. Si prospera, te quiere desviar de Dios. Y si eres de Dios, quiere que te mantengas en la pobreza, en la miseria, en un ciclo interminable, mensual, de problemas financieros. En un ciclo interminable, puede ser trimestral, de enfermedades. En un ciclo semestral, que ve las situaciones que te afectan, siempre en desempleo. En un ciclo anual, que siempre las mismas afectaciones, siempre la misma situación. El enemigo quiere que estés ahí dando vuelta como Israel en el desierto y no cumplas tu propósito, sino siempre que estés centrado en tu problema, tu adversidad, tus situaciones, y nunca te puedes levantar, porque te quieres levantar y no puedes, porque siempre está el problema, la circunstancia, la adversidad, pero sí puedes vencer en el nombre poderoso de Jesús. Y es algo muy bonito poder ver que nuestro Dios es grande, porque nuestro Dios es poderoso para darte la victoria. Él quiere intervenir con gloria en tu vida. Él quiere darte un milagro. Cuando vemos que el enemigo nos ataca, es una buena señal de que Dios está contigo. Es una buena señal de que Dios está listo para darte la victoria. Estás listo para poder ver una intervención divina. Isaías 54:17 dice: ningún arma forjada por Satanás prosperará contra mí. No tengas miedo. El diablo idea armas, pero no podrá prosperar contra tu vida. El diablo idea armas para querer destruirte, pero no podrá destruir tu vida, porque tu vida está centrada en el todopoderoso Creador. Tu vida está entregada a Él y cree en Él. Sabemos que el enemigo se levanta para atacar. Él no se quedará de brazos cruzados. Vemos en la Biblia que dice que aunque el enemigo te ataque por un camino, por 7 caminos huirá. O sea, 7 caminos huirá el enemigo. El enemigo unido va a huir por 7 caminos. Vino unido por un camino, pero por 7 caminos huyó totalmente dispersado, dividido, quebrantado, fracturado, herido, en 7 direcciones distintas. Eso muestra de que Dios quebranta los planes del enemigo. Eso muestra que nuestro Dios es poderoso para darte la victoria. Por eso Él no puede prosperar contra tus caminos. No puede prosperar
contra el camino de Dios, el camino en tu vida, Jesús, camino, verdad y vida. Y ese camino quiere que tu vida se fortalezca en Él. Tienes que fortalecerte cada día. El enemigo buscará desanimarte, intimidarte, producir miedo. Esta reunión del enemigo buscó producir un desánimo en Gedeón, buscó producir temor, buscó producir miedo. Buscó la manera de poder afectar su vida, buscó la manera de que él dudara de lo que Dios había preparado para su vida. El enemigo busca robar tus fuerzas, busca que caigas en temor, está buscando que caigas en miedo, en dudas, buscando que tú dudes de tu llamado y así fácilmente robes tus fuerzas de fe, tus fuerzas espirituales y abandones. Mucha gente me escribe y dice, estoy sin fuerza. Mucha gente me escribe, estoy desanimado, estoy desalentado. Muchos dicen, estoy a punto de apartarme. Otros dicen, estoy apartado del camino. Muchos me escriben diferentes a sus situaciones, adversidades que viven en diferentes partes de la tierra. Porque podemos ver que cristianos hay en todas partes del mundo. Y en diferentes lugares ellos están viviendo luchas espirituales, batallas espirituales, momentos espirituales fuertes. Cuando vemos que Amalek ataca en la guerra, es un espíritu que ataca a los más débiles. Y lo más tremendo de Amalek es que el ataque de Amalek es un ataque a traición. Él ataca por la parte de atrás a traición. Por eso no te confíes. Pídele al eterno Dios que te rodee. Como dice el salmista, delante y detrás me ha rodeado y ha puesto tu diestra prodigiosa sobre mi cabeza. Como dice el salmista, Dios es escudo alrededor de mí. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, permanece confiado, firme en la batalla. Debe mantenerte fiel, firme, confiado en la batalla, fortalecido en la batalla, confiando que Él te va a fortalecer. Porque el enemigo te va a buscar atacarte físicamente para enfermarte, herirte, debilitarte y también espiritualmente. Por eso podemos ver estos enemigos que se levantan para querer dañar tu vida, afectar tu vida espiritual. Tu vida espiritual tiene que ser fiel y firme en buscar la gloria del eterno Dios Todopoderoso. El enemigo se une para destruir la estructura de tu vida, la estructura del liderazgo, hacer que tú renuncies a tu santidad y cedas al pecado. No puedes ceder a los planes del enemigo. Tienes que fortalecerte en poder y autoridad. Tienes que levantarte para poder vencer. Tienes que levantarte para creer de que Él es bueno, para darte la victoria. El enemigo te ha dado poder y autoridad para que puedas vencer. Poder y autoridad para creer. Protección, Él te protege de día y noche, no duerme ni se adormece. Él te ha dado poder y autoridad para hollar al enemigo, serpientes y escorpiones. Hay un enemigo interno con el cual nosotros peleamos, todos nosotros batallamos, y es el enemigo de la carne, el enemigo de la vieja naturaleza, el enemigo del espíritu mundano. Y este enemigo no se vence diciéndole, carne, fuera de mí en el nombre de Jesús. Este enemigo se vence haciendo sacrificio de fe. Como dice Romanos 12:2, presentando vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, ante el eterno Dios Todopoderoso, porque este es el culto racional que le agrada. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cómo? En ayuno. Sí, tienes que aprender a hacer ayunos medios, de 6 de la tarde a 12 del mediodía. Ayunos parciales, de 6 de la tarde un día a 6 de la tarde un otro día. Ayunos totales. Pueden ser 3 días sin comer, o 7, o 14, o 21, o 30, o 40 días, en los más fuertes y robustos. Ayunos totalmente, ayunos totales, como es el ayuno de Esther, 3 días sin comer y sin beber agua. El ayuno que expresó Pablo, 3 días sin comer y sin beber agua. Fueron ayunos fuertes y son ayunos que tienen propósito. Son ayunos que hacen que aceleran el propósito de Dios en tu vida. Son enemigos que te llevan a vencer al enemigo que se levanta
contra ti y que está amenazando tu vida. Tu vida tiene que levantarse para vencer esa vieja naturaleza pecaminosa. Porque no puedes vivir entre Dios y el diablo, entre el reino y el mundo, entre la santidad y la inmundicia. Tienes que vivir en santidad, vivir en entrega, vivir dado, rendido en obediencia, creyendo al llamado que Dios ha hecho para tu vida, confiando que Él está contigo para darte la victoria. Tienes que confiar en Él, porque la fe tiene que aumentarse siempre hacia Dios para creer mucho más en Él y para confiar en Él. Las voces externas que buscan moverte, tú no las escuchas, porque es la voz del enemigo que busca apartarte del buen camino. Este es el buen camino, anda por él. Y tienes que fortalecerte en el camino, fortaleciéndote y venciendo ese enemigo. Hoy en día vemos el liderazgo de la mujer. Y en el libro de los Jueces podemos observar a Débora, una mujer líder, profetisa, que se levantó en su tiempo ante la ausencia paterna, ante la ausencia de un liderazgo en los hombres. Los hombres estaban en ese tiempo en un estado de estupor. Los hombres eran pusilánimes, eran indecisos, dudosos, no sabían si Dios los había llamado o no los había llamado, buscando confirmación. Pero Débora mostró un liderazgo diferente, aun cuando en ese entonces la cultura no permitía a la mujer ejercer un liderazgo. Hoy en día vemos que quieren impedir que la mujer ejerza un liderazgo en la iglesia, un liderazgo en un ministerio, un llamamiento, ya sea como un apóstol, o como una profeta, o como una pastora, o como un evangelista, o como una maestra de la palabra. Buscan hoy limitar a la mujer. Y esta es una rama que se mueve dentro del cristianismo, que busca limitar a la mujer, amarrar a la mujer, amordazar a la mujer, impedir que la mujer avance. Buscan detener a la mujer, diciéndole no, eso no lo permite. El Nuevo Testamento no lo permite. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos mujeres que se levantaron en liderazgo. Y dicen que no se puede, que el liderazgo solamente es para un hombre. Pero en el tiempo de Débora, si hubieran esperado, o Dios hubiera esperado que un hombre se levantara y creyera en él, Israel hubiera sido desaparecido por todos los enemigos que lo amenazaban. Pero podemos ver que Débora creyó a Dios. Débora le creyó a Dios. Liderazgo, fuerza, el de Débora. Débora tuvo fuerza, tuvo empoderamiento. Se levantó como una mensajera. Gobernó en un tiempo difícil. Había una crisis terrible en Israel. Hoy en día vemos mujeres, y he observado a lo largo de mi vida muchas mujeres que han sido líderes de naciones, que han sido presidentas en naciones. Y que podemos ver que en este tiempo aún hay mujeres que son presidentes de naciones. Y aún se siguen eligiendo mujeres presidentes de naciones. Para que en cristianismo quieran limitar a la mujer. El mundo no la limita y le da oportunidad a las mujeres. Y mujeres que han sido muy buenas presidentas. Y sin embargo, el cristianismo, en una ala, se prohíbe que la mujer ejerza un liderazgo. Buscan oprimirla para que no se levanten. Débora no se dejó limitar por la religión. Débora no se dejó limitar por qué dirán, el que pensarán. Débora decidió mirar al Creador y creer y confiar. Puso sus ojos en Creador porque sabía que desde lo alto venía su socorro, su ayuda. Y que Israel iba a ser salva por medio de ella, por el poder maravilloso del Espíritu Santo. Iba a haber la libertad, iba a haber la bendición. Ella se levantó. Ella no actuó sola, activó también a otros, como Barak. Ella se levantó y dio luz para que la nación sea liberada. Cuando vemos a una Débora, podemos hablar de una mujer laboriosa, organizada, una mujer llena de diligencia.
Cuando falta el liderazgo del hombre, la mujer tiene que levantarse. La mujer ve, se casó con el hombre y el hombre es pusilánime, el hombre es muy frío, el hombre es muy quedado, el hombre es muy confiado, el hombre es muy limitado. La mujer dice, este hombre no tiene visión. Y si yo no me levanto para hacer algo, nos vamos a quedar en la pobreza para siempre. Y si yo no me levanto para hacer algo, nos vamos a quedar viviendo en esta casa de tabla o en esta casa de zinc, nos vamos a quedar viviendo en esta casa hecha de cela, nos vamos a quedar aquí para siempre. Si yo no hago algo, no podré tener mis cosas. Hay mujeres que son líderes, porque en vista de que el hombre no tiene un liderazgo, en vista de que no hay un sacerdocio dentro de la casa, sacerdocio porque el hombre tiene visión, sacerdocio porque el hombre lleva el peso de la provisión de la casa. Para él no es un peso proveer a su esposa en todo lo que ella necesite. Para él no es un peso proveer a sus hijos en todo lo que ellos necesiten. Para él no es un peso proveer la casa en todo lo que necesite y darle a la casa todo lo que ella pida. Para él no es un peso. Para él es un gozo, una alegría. Para él es creer y confiar que el Espíritu Santo es grande y poderoso. Para ella es creer de que Dios la va a ayudar. Yo he visto mujeres en vista de que son hombres inmaduros, porque el hombre inmaduro es que piensa todos los fines de semana en salir a disfrutar con sus amigos el dinero de su trabajo, mientras su esposa y sus hijos pasan necesidades. Esto se ve mucho. Muchos hombres que todavía viven como si estuvieran solteros o no tienen compromiso de una esposa o un compromiso de hijos. Para ellos más importante es el vicio del alcohol, el libertinaje, la droga. Y ese dinero que debiera de invertirlo con la familia, lo gasta de una forma donde muestra que el hombre no tiene propósito. Cuando vemos al hombre en este tipo de vida, vemos un hombre sin propósito. Un hombre que nunca llegará a nada en la vida. Un hombre que lo que tiene, lastimosamente, llega el tiempo en que todo se da sal y agua y lo perderá. Porque es inmaduro. Es inmaduro. Y es fuerte poder ver hombres que en un tiempo estuvieron muy bien económicamente y por su inmadurez llegaron a una edad anciana y murieron sin nada. No dejaron nada porque todo lo perdieron. Débora se levantó y así muchas mujeres se levantan al ver de que, al poder ver de que sus hijos van a pasar necesidades, ¿qué me toca? Levantarme en autoridad y confiar que Dios está conmigo para darme la victoria. Levantarme en autoridad y creer que Dios me da la bendición. Muchas mujeres se levantan, y hay más levantan un negocio para poder proveer a sus hijos, poder darle alimento a sus hijos, poder comprar los útiles de sus hijos. Y si estoy en colegios privados, pagar la mensualidad de esos colegios. Poder proveer todo lo que ellos necesitan, en vista de que el hombre es una persona limitada, en vista de que el hombre es una persona que no tiene visión, es un hombre desinteresado en esforzarse por su casa, por su familia. Y la mujer la que decide salirte de esa casa de tabla y levantar una casa poco a poco, o salirse de ese lugar y buscar un lugar de alquiler donde ella es la que lo paga, porque el hombre es limitado. Si ella no se mueve, el hombre no se mueve. Si ella no mueve al hombre, el hombre no se mueve. Y hay mujeres así que son las que mueven al hombre. Hay mujeres que son el motor de la casa. Por eso tú ves hombres muy pasivos que se casan con mujeres así fuertes. Débora era una mujer fuerte en su forma de ser. Era una mujer de carácter, una mujer de temple, una mujer fuerte. Y aunque ese tiempo había normas sociales que limitaban a la mujer de que tuviera un liderazgo, ella se mantuvo firme, clara, liderando un ejército a la victoria. Se mantuvo como una líder. Y lo más tremendo es que los hombres se sujetaron a ella. Los hombres decidieron creerle. Decidieron creerle a ella.
Cuando vemos a Débora, hablamos de abeja. Débora es abeja. Débora significa abeja. Abeja, Débora es abeja. Y significa laboriosidad, organización, diligencia. Eso significa Débora. Y que podemos ver que Débora era la esposa de un hombre y que en este hombre se veía claramente el temple de la vida de Débora, de cómo ella se había levantado. Ella es la esposa de Lapidot. Y Lapidot significa antorcha, relámpago. Débora era una mujer ardiente, una mujer de fuego, imagínate. Y que Débora tenía que levantarse contra un rey llamado Jadín, de los cananeos, y su comandante llamado Sísara, que era el comandante militar de esta nación, como decía el ministro de defensa de esta nación. Y tenía que levantarse fuertemente. Y lo hizo muy bien porque creyó en Dios, confió en el Creador, y el Creador le dio la victoria contra este hombre. Él le dio la victoria contra Jadín y contra Sísara. Débora se levantó y tuvo la victoria. Gedeón ahora tiene que levantarse y tiene que creer que Dios lo está llamando para un propósito. Dios lo está llamando para cosas grandes. Dios lo está llamando para que vea la bendición. Dios lo está llamando para que vea su gloria. Dios lo está llamando para que vea aquel que todo lo puede, aquel que todo lo hace, aquel que viene a libertar tu vida, salvar tu vida, ayudar tu vida, aquel que viene a dar un gran milagro a tu vida, aquel que viene a hacer cosas grandes en ti. Nuestro Dios es poroso para darte milagros. Nuestro Dios es poroso para soltar grandes bendiciones. Pero vemos a un Gedeón que convocó al pueblo y el pueblo se reunió. Pero Gedeón buscó la confirmación de Dios. Quiso saber si Dios estaba con él o no estaba con él. Él buscó confirmación. El que tú busques confirmación de Dios no es malo. Mucha gente busca confirmación si esa mujer es su esposa o ese hombre va a ser su esposo. Muchas personas buscan confirmación si van a tener un hijo o no van a tener un hijo. Muchas personas buscan confirmación en un negocio, en un llamamiento, en un ministerio. Muchas personas buscan confirmación en una enfermedad. Mucha gente busca confirmación. Busca confirmación, y cuando se busca confirmación es falta de oración, falta de búsqueda, falta de entrega. Tú tienes que en la oración buscar la confirmación de Dios, la aprobación de Dios. En oración buscar de que Dios está contigo y que nada te pasará porque Él te protege y te bendice. Pero Gedeón dudó un poco y buscó la confirmación. Por eso él dice: Dios, ahora vengo a confirmarte. Mira este vellón. El vellón era una piel de oveja. Voy a colocar este vellón, esta piel de oveja, en este pasto. La señal que te pido, como en la noche hay un rocío, es que en todo este pasto no caiga rocío, sino que solamente haya rocío en el vellón. Y Gedeón dejó el vellón y se fue a su recogida. Y la mañana muy temprano se levantó y para su sorpresa pudo ver que el pasto estaba seco, porque su piel ni siquiera se había humedecido. Pero cuando llegó al vellón, el vellón estaba totalmente húmedo, muy empapado, porque una piel acumula mucha agua. Y él vino y exprimió el vellón en una taza, un recipiente, pero no quedó convencido. ¿Será que Dios me está llamando a pelear contra estos amalecitas? Contra todos estos ismaelitas. ¿Será que Dios me está llamando a pelear contra estos enemigos? Quiero estar seguro de asegurarme bien la victoria.
No quiero emocionarme. Dios me habló y de repente pasó todo lo contrario. Dios me dijo y de repente no aconteció lo que Dios me dijo. Y es cuando la gente dice, ¿qué pasó? Si Dios me dijo algo, ¿qué pasó? Si Dios me habló, ¿qué aconteció? No entiendo. Y algo que Gedeón que buscaba como que no le pasara. No quería terminar en fracaso. Él quería tener la victoria. Y vemos a un Gedeón que dice, Dios, yo te pedí una primera señal. Tú me la confirmaste. Ahora te pido una segunda señal. Que todo el pasto esté totalmente húmedo por el rocío, pero que el vellón esté totalmente seco, como si hubiera el sol del mediodía, totalmente seco. Él dejó el vellón, se fue a acostar. En la mañana muy temprano se levanta y cuando se levanta, para su sorpresa, todo su pie se humedeció por caminar entre el pasto. Y cuando llegó al vellón, lo más sorprendente es que el vellón estaba totalmente seco. Como si el vellón, hubiese estado todo el día en el sol. Estaba totalmente seco. Y fue cuando Gedeón pudo ver de que en verdad Dios lo estaba llamando a pelear contra esos enemigos. A dar la guerra a esos enemigos. A enfrentar a esos enemigos que hacen la guerra. A ir en contra de sus enemigos, a decirle a sus enemigos, están vencidos en el nombre de Jesucristo. Y a mí no me vas a vencer, porque conmigo está el Dios Todopoderoso que me da la victoria, el Dios Todopoderoso que me bendice. Que Dios buscaba una confirmación tangible. Él buscaba la veracidad en un momento de duda, incertidumbre. A él le faltaba veracidad y le faltó la fe, pero buscó la fe confiando y creyendo que Dios sí había llamado. Busca la confirmación para que mi fe se fortalezca ante la falta de veracidad, que mi fe se robustezca ante la falta de fe. Quiero fortalecerme. Esto pedir confirmación lo que hizo fue que su fe se fortaleció. Lo que hizo fue que su fe se levantó en fuerza. Los fariseos pidieron una señal a Jesús y Jesús les dijo, señal solamente se le dará que así como Jonás estuvo 3 días en el pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días en el corazón de la tierra, mostrando que él iba a resucitar e iba a vencer la muerte e iba a quitar las llaves de la muerte y del Hades a Satanás. Iba a vencer el infierno y que el infierno no tendría nada en su contra. Una señal tremenda que Jesús nos deja, su resurrección. Creemos en un Cristo viviente. Creemos en un Dios vivo que lo ha dado todo por nosotros en la cruz del Calvario.